¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de la página xeno.cl, todavía sin nombre, pero quizás en otro momento lo ponga. La idea de este espacio es que podamos discutir acerca de los textos que vamos publicando cada semana en la página. Bueno, presento primero a Virgo Nocturno, que está acá, que es colaborador de Xeno.cl, y bueno, yo, que también soy colaborador de la página, Patricio Uribe. Y bueno, durante esta semana, Virgo Nocturno publicó un texto que tradujo el día martes, y yo el día jueves, en la página se publicó el día jueves un texto que yo traduje. Entonces, la idea es que cada uno plantee un inicio de una breve introducción acerca del texto, y a partir de eso generemos una discusión. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Virgo Nocturno para que presente el texto que publicó el día martes, Reglas concretas y máquinas abstractas, forma y función en 1000 mesetas, de Ray Brazier. Gracias, Patricio. Sí, efectivamente. Bueno, el texto de Brazier lo que va a hacer es analizar de manera crítica la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari en 1000 mesetas desde una perspectiva crítica. La idea central que parte de este texto es el materialismo maquínico, en este sentido, el que establecen en 1000 mesetas, y que busca abandonar la representación tradicional o más que nada, que pensar ya no significa una manera de reflejar al mundo, sino que se trata de intervenir directamente dentro de este y producir nuevas conexiones. Entonces, la realidad no va a estar formada por entidades fijas, sino por ensamblajes dinámicos de materia, lenguaje, técnica y signos. Y dentro de esta ontología que se va a presentar en 1000 mesetas, que nos va a contar Brazier a lo largo de todo el texto, va a llamar a los estratos, estos entidades que van a organizar la realidad mediante procesos de autoorganización, en donde el sujeto, el lenguaje, las estructuras sociales no son fundamentos que originen, sino efectos de procesos tanto materiales como históricos. Una palabra fundamental, un concepto fundamental que retoma Brazier de 1000 mesetas son las máquinas abstractas, que van a funcionar como lógicas que organizan y desorganizan simultáneamente estos ensamblajes, permitiendo tanto la estabilidad, pero también la transformación. Lo que va a hacer el ensayo es explicar que Deleuze y Guattari reemplazan la representación por otra forma de entender la realidad a través de la cartografía. Entonces, pensar ya no va a implicar solamente ver la realidad a través de lo que se observa, que esto contraria a la tradición kantiana, sino que pensar va a consistir en mapear relaciones de fuerza, de capacidades de conexión dentro de sistemas concretos. Y esto se va a volver muy útil a su filosofía para analizar fenómenos contemporáneos o que en ese entonces se estaban presentando. No obstante, Brazier va a desarrollar una crítica importante, porque aunque Deleuze y Guattari van a rechazar la trascendencia y los criterios universales en sí, o sea, de todas maneras va a seguir necesitando evaluar qué ensamblajes son mejores, cuáles son peores, en tanto, cuál es la métrica para medir esto. Porque según Brazier van a terminar privilegiando implícitamente esta afirmación. Tanto la desterritorialización como la reterritorialización van a ser valores fundamentales. Entonces, el querer eliminar estos o entender de otra manera los estratos va a terminar también necesitando nuevamente de esos estratos,
Por ello, la filosofía de esta inmanencia corre el riesgo de convertirse en una nueva metafísica, pero una metafísica no explícita, sino una metafísica encubierta. El texto de Brasier culmina con su crítica, señalando que una circularidad existe, y es que el plano de consistencia parece solamente seleccionarse a través de sí mismo con todas las prácticas que se ejercen dentro del propio sistema. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros lo seleccionamos a él, esta a su vez, o sea, también va a ser lo propio. Y esto va a dificultar distinguir entre producción real y aceptación de un orden dado, porque Brasier va a sostener que entonces lo que establecen Deleuze y Guattari funciona como una hipótesis metafísica difícil de justificar plenamente. Suena bien, o sea, incluso estilísticamente, pero ¿cómo lo puedes traer directamente a un nivel de operabilidad? Finalmente, o sea, el texto va a dejar bien claro que para Brasier existe fascinación por la manera en qué es lo que se desarrolló en Mil Mesetas, y sin embargo eh, no responde al cómo. ¿Cómo yo distingo entre lo que significa una diferencia, lo que no significa una diferencia? ¿Qué tipo de marco utilizo para determinar lo que funciona o lo que no funciona? ¿Qué se distingue entre una mejor o una peor práctica? ¿Y cómo puedo evitar yo, bueno, más bien el ser humano, caer dentro de esta arbitrariedad? Entonces, creo, o sea, que estas son las ideas centrales que plantea Brasier dentro del texto. Bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Patricio, acerca de esto? Sí, mira, primero que todo, gracias por tu presentación del texto. Eh, la lectura del texto de Brasier, claro, sobre todo enfocada como en la, en la parte como en la segunda parte del texto, que en donde se enfoca en la crítica que hace. Creo que tiene dos niveles o dos ramificaciones, o como se quiera denominar. Por un lado, hay una crítica con respecto al concepto de estratificación y que está estrechamente relacionado a los conceptos de desterritorialización y reterritorialización. Eh, Ahora, hay que entender que esto se da en un contexto de que lo que intenta desarrollar la ontología del materialismo maquínico de Deleuze y Guattari, según Brasier, es establecer una relación entre lo abstracto y lo concreto, o puesto en la forma en que lo pone Deleuze, entre lo virtual y lo actual. Ahora, cuando uno lee el Mil Mesetas, sobre todo en el capítulo final, que es el que está a propósito del cual está escribiendo Brasier, hay una ambigüedad donde hay una identidad, una equivalencia que no queda del todo claro entre, por un lado, estratificación, plano de consistencia y diagrama. No queda muy claro porque como que por un momento pareciera que fueran equivalentes, pero al mismo tiempo parecieran que fueran distintos. Lo que hace Rey Gracier es decir, la relación entre lo abstracto y lo concreto, o para ponerlo en términos del Mil Mesetas, la máquina abstracta y la máquina deseante, entendida como máquina concreta, está dada primariamente por las relaciones de estratificación dadas por, como ya he dicho, la desterritorialización y la reterritorialización. Entendía la desterritorialización como un movimiento de lo concreto a lo abstracto y la reterritorialización como el movimiento precisamente inverso. Ahora, esos movimientos
lo que entiendo de la lectura que yo hago de regresión, son reversibles y en cierta manera son equivalentes pero invertidos. Entonces lo que genera eso es un problema en el que se produce una identidad entre lo concreto y lo abstracto, o si es que no hay una identidad, una determinación completamente arbitraria. Y creo que efectivamente hay un problema con eso. Me gustaría después desarrollar como una respuesta a eso, pero también me gustaría plantear como la segunda parte de la crítica, me parece muy válida, en que de alguna manera el proyecto de Les Iguatari está muy marcado por una especie como de tendencia hacia el exterior, hacia el afuera, que precisamente es la línea de fuga que sigue la desterritorialización. Pero el modo en que está articulado la relación entre las máquinas abstractas y las máquinas deseantes es como repetitivo, idéntico en el caso de esta relación inversa entre los estratos, o si se lo plantea desde otra vía a través de los diagramas, es una relación como recursiva y de algún modo como autoproducida, autopoética, pero escapa afuera mismo. O sea, se queda en un ciclo que puede ser repetitivo, como en la primera parte de la crítica que se establece en Revibración, o puede ser recursivo, no idéntico a sí mismo, si es que uno toma la noción de diagrama, pero sigue estando como encerrado en sí mismo. Por lo tanto, hay una inspiración hacia el exterior, hacia el afuera, en el proyecto de Les Iguatari, pero al mismo tiempo la construcción ontológica está construida como sobre sí misma. Esa es la parte que me parece como interesante de la crítica que hace Ray Gracier. No sé qué te parece como esto. Sí, bueno, mira, o sea, yo creo que aquí Brasier, la crítica que hace Brasier hacia Mil Mesetas es que justamente no encuentra la manera en cómo salir de afuera, de la manera en que lo establecen en Mil Mesetas de Les Iguatari. Porque, o sea, él pide, o sea, una medida, cómo lo cuantifico, cómo lo observo, cómo lo represento, etcétera. O sea, ¿por qué me dices que puedo verlo a través de los procesos de desterritorialización, reterritorialización, la máquina abstracta, etcétera? Y sin embargo, o sea, yo considero que el propio Brasier está encerrado dentro de esa propia inmanencia y por eso no puede, o más bien, bueno, dentro de lo que plantea más bien el texto, es que no logra capturar lo que quieren decir de Les Iguatari en Mil Mesetas, en el último capítulo que tú llamas, porque precisamente, o sea, hay una parte fundamental que hay que entender en términos históricos, pero en términos también desde la parte fundamental, más bien desde el sistema actual del que estamos hablando, que es el sistema capitalista, y todo tiene que ver relacionado a cómo conseguimos el mundo, cómo lo interpretamos, bajo qué parámetros. Y aquí una parte fundamental es la técnica, cómo estamos entendiendo a la técnica. Porque precisamente, o sea, lo que tratan de Les Iguatari es salirnos de estas formas convencionales, rígidas, aparentemente no impuestas, pero que entran de una manera muy meticulosa a través de todo el socius, y como que tratar de buscar de entender las cosas dándole otra explicación. Entonces, si anteriormente al propio sistema actual se analizaban las cosas desde una manera más ontológica, encaminado hacia un tipo de entender desde una parte metafísica, anclado directamente con la religión, con misticismo, con cosmologías, cuando estamos hablando de cómo entendemos la técnica dentro del sistema capitalista, estamos viendo que estamos operando a través de cómo la propia máquina
establece este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque podemos hablar, o sea, de sistemas de producción, de sistemas sociales. Antes del feudalismo ya existía la técnica, en el modo esclavista ya existía la técnica, en el capitalismo obviamente existe la técnica, en la sociedad maya existe la técnica, en Mesopotamia existe la técnica, pero son diferentes maneras de entender cómo el ser humano se está relacionando con la máquina, en tanto que cómo el ser humano se está relacionando con directamente su entorno y cómo se relaciona a través de esa transformación que hace entre entorno y sistema y lo convierte en productos directamente que sirven en un primer momento para satisfacer necesidades. O sea, creo que hay que dejarlo muy en claro. ¿Por qué? Porque una vez que comienza a entenderse la técnica de manera implícita o cómo se desarrolla dentro del propio sistema, ahí es donde viene, o sea, todas estas cuestiones que Brasier les empieza a preguntar a Félix Guattari y a Deleuze. Hay una realidad que se mide, hay una realidad que se toma en cuenta en cuanto a eficiencia, productividad, rendimiento, maximizar, minimizar. Dime la manera, el cómo, cuánto, cómo, hacia dónde, etcétera. Todo eso, o sea, implica una técnica que se relaciona con la máquina. ¿Por qué? Porque en este sistema la máquina es la que dicta las normas de la vida. ¿Por qué? Porque la máquina es el criterio de eficiencia, es el criterio de rentabilidad, y eso es propio de este sistema. Entonces, desde ese comienzo, Ray Brasier está cayendo nuevamente en eso, en querer dar explicaciones, pero ya forma parte de esa codificación maquínica desde el principio. Entonces, no estamos hablando como que es que las máquinas abstractas operan dentro del capitalismo contemporáneo a través de la lógica del algoritmo, a través de la inteligencia artificial, etcétera. No, o sea, esa propia noción de ver de esa manera tan matematizada, tan en términos de eficiencia las cosas, o sea, viene de la propia noción de cómo entendemos en este sistema, cómo entendemos la realidad, cómo la anclamos directamente hacia esta realidad maquínica que comienza con los surgimientos del capitalismo, en cómo la máquina de vapor, la electricidad, comienzan a fungir como elementos para poder permitir la función, las funciones humanas, etcétera, todo lo que se desarrolla de ahí. Entonces, o sea, para establecer este primer punto, yo creo que lo que está buscando Deleuze y Guattari en Mil Mesetas es justamente hacer ese esfuerzo por salirse fuera de la caja y tratar de entender las cosas no directamente enfocándose hacia una realidad maquínica, sino buscar la manera de lograr destrabar esto. Y obviamente, o sea, la máquina abstracta va a tener esa capacidad, pero como ya lo dicen a su vez, o sea, tanto puede desterritorializar como puede reterritorializar. Entonces, yo creo que eso es muy importante a tomar en consideración dentro del propio análisis que hace Brasier. No sé tú qué opinas acerca de esto. Hay una tensión, evidentemente, entre las máquinas concretas o máquinas deseantes, como se quiera llamar, al menos según el planteo de Brasier, y estas máquinas abstractas, pero que también se traduce, como podemos traducirlo como en términos como de una concepción más matemática entre la dialéctica o la relación entre lo discreto y lo continuo. Ahora, el modo en que se reproduce un sistema requiere una discretización de los elementos, como para ponerlo en términos marxista o neomarxista, el concepto de forma-valor, que necesariamente presupone una unidad discreta. Por otro lado, hay un proceso que es el de las máquinas abstractas, que es una especie como de tendencia a lo continuo dentro de lo discreto, y aquí yo creo que hay algo que está relacionado, pero un poco más allá de la concepción meramente matemática, y que tiene que ver con algo que se remarca bastante en los textos de Ray Brasier, que es esta influencia de Celas en relación a la concepción experiencial del mundo,
y por otro lado la concepción científica o, entre comillas, objetiva del mundo. Es decir, hay una especie de intermedio, no sé si es fisura, pero claramente una distinción entre estas dos dimensiones, y precisamente uno de los intereses que ha tenido en Terry Brasier es intentar articular esas dos cosas. Y precisamente la concepción de lo continuo, de lo discreto, digo, tiene que ver con esta concepción más bien como experiencial, porque precisamente la forma en que, tanto a nivel individual, nosotros concebimos el mundo, como el mismo mundo se reproduce a sí mismo, por ejemplo, a través del sistema capitalista, a través de la forma de valor, presuponen esa misma discreción. Ahora, ¿cuál es el punto? A ver, según yo lo veo, obviamente puede ser criticable, quizás demasiado teoreticista, abstracto, como se quiera ver, es que en el caso de Rey Glacier toma unilateralmente uno de estos aspectos, que es el de los estratos. Y la crítica de Rey Glacier está muy anclada a esa concepción que tienen de la Guattari acerca de los estratos. Pero, como decía en un principio, hay una ambigüedad en la cual pareciera que hay una equivalencia entre diagrama, plano de inmanencia y estratificación. Y a mí lo que me parece interesante es cuando uno mete el diagrama, que precisamente el diagrama también es una articulación entre la máquina abstracta y la máquina deseante, entendida como máquina concreta, entre lo concreto y lo abstracto, entre lo continuo y lo discreto, como se quiera ver. Es una relación continua. La estratificación es una relación, al menos de la forma en que lo consigo, una relación más bien discreta, y ahí está la limitación, porque uno de los problemas que genera, y algo que plantea explícitamente Rey Gracier, es que es una relación simétrica. Es decir, se parte de lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto, y no hay una prioridad en sí de esa relación, es como una relación conmutativa, digamos. Cuando se piensa desde el diagrama como una relación continua entre lo discreto y lo continuo, ya no hay esa simetría. Y hay un texto que quiero mencionar que, mira, estamos que la Dale, otra dale. vez me mandaron por uno de nuestros queridos lectores, Silicon, con la U como en vez de la U de corta, me recomendó un texto que está en Substack que es bastante interesante, que es ¿Por qué? precisamente una crítica, una respuesta a la crítica que hace Rey Graciela al último capítulo del mismo Z, retrofitting the enfiled through what is a fourfold logic of the determinability. Que en el fondo lo que plantea es que hay esa objeción que plantea Rey Gracier es algo que tenían en cuenta Deleuze y Guattari, y que esto después desarrolla Guattari en otro texto que se llama Cartografía Esquizoanalítica. El texto en sí yo no lo he leído, pero en este ensayo se presenta una lectura acerca de ese texto donde se establece que existe una diferenciación entre lo concreto y lo abstracto, que está mediada por un lado, como dice Rey Gracier, en relación a las relaciones de estratificación, pero por otro lado en relación a las relaciones de gramática. Y que de alguna manera eso permite esa autogeneratividad sin caer en la reversibilidad de las relaciones. Ahora, eso en relación a lo que plantea al comienzo, de alguna manera refuta o responde a la primera crítica, pero sigue manteniéndose la segunda crítica, es decir, ya se resuelve el problema de la reversibilidad de relaciones de desertificación y, o sea, digo, desterritorialización y reterritorialización, pero sigue siendo una dinámica autogenerada, digamos, autopoética. Es decir, como que de alguna manera se excluye el afuera, el exterior o como se quiera denominar. Ahora, Efectivamente. y en el fondo,
respondo a una parte de la crítica de Río Gracier, pero yo creo que la parte como más importante de la crítica se sigue manteniendo. Ahora, ¿qué pasa con esa segunda parte de la crítica? Es que una cita, no sé si no la tengo a mano, del texto de Río Gracier, donde dice, por lo que yo recuerdo por lo menos, algo así como lo, el movimiento de lo concreto a lo abstracto está determinado por lo concreto. Y yo creo que ahí está la limitación y ahí está como el punto débil de la crítica de Ray Brasier. Porque cuando uno ve la relación entre lo concreto, o sea, entre lo discreto y lo continuo, es decir, en este caso de lo concreto, lo abstracto, de la máquina deseante, las máquinas abstractas, no es una relación bilateral o simétrica, es una relación unilateral, donde hay una especie como de determinación desde lo abstracto a lo concreto, pero no de lo concreto al abstracto. Y aquí voy a meter a alguien que me gusta citar siempre, que es Fernando Salamea, eh, que en el fondo plantea esto en términos de las dinámicas que se dan en las matemáticas contemporáneas, de la relación entre lo local y lo global. Y que en el fondo establece como que entre lo local y lo global se establecen relaciones de obstrucción y tránsito, pero la obstrucción de alguna manera se da como de antemano, como un corte en lo continuo, pero el tránsito no está garantizado. Es algo que puede desviarse en relación, y que tiene que superarse en relación a las obstrucciones que se presentan. Y en ese sentido hay una especie como de prioridad, por así decirlo, de lo abstracto respecto a lo concreto. Eh, y, y me parece que, por ejemplo, cuando Ray Brasil habla como en especie, y lo plantea como una especie de contradicción, como un absoluto relativo, cuando uno lo analiza desde el punto de vista como de Salamea, de las matemáticas contemporáneas, como una relación entre lo local y lo global, y cómo lo global en realidad es una construcción relativa en relación al modo en que se puede como unir o pegar lo local. Hablar de un absoluto relativo ya no es contradictorio, no es como una especie de refutación del planteamiento del Deleuze-Guattari, sino que es algo que existe materialmente. Esa es la parte que me parece interesante. Y precisamente el punto débil de mi meseta desde Deleuze-Guattari es la parte de la estratificación, pero cuando se toma desde el punto de vista del diagrama, ya deja de ser un límite o una contradicción. Al menos así es como yo lo veo. No sé qué te parece a ti. Ok. Sí, es que, a ver, abstracto y concreto. Es que ahí desde ahí, o sea, creo que hay que regresar muchos pasos hacia atrás, eh, esta noción, o sea, parte, o sea, igual también desde el materialismo histórico, desde el marxismo. Carlos Marx ya hablaba de esto desde su introducción a la crítica de la economía política, en donde establecía su método para poder entender a la realidad, en este caso, una realidad social, justamente a través de este método que algunos llaman aproximaciones sucesivas, es como viajaba de lo abstracto hacia lo concreto, pero también es abstracto, lo llamaba como un concreto caótico y esto concreto como un concreto pensado, porque eventualmente la manera en cómo entendemos la propia realidad está anclada a estos procesos inmersos. Y aquí hay una parte bien importante que también establece Brasier, y son estos niveles en que aparece o se interpreta la realidad o se cree que se conoce la realidad. Porque Brasier, o sea, hasta donde yo lo estoy entendiendo, él sigue operando desde una exigencia tanto kantiana como hegeliana. Y entonces hay esa práctica, o sea, necesita fundamento, legitimación, criterio universal. Pero precisamente, o sea, lo que quieren Deleuze y Guattari es abandonar ese modelo. Ellos no van a buscar justificar trascendencia porque no están hablando en ese sentido, no están estableciendo como que algo meramente metafísico,
dentro del propio Mil Mesetas, o al menos como yo lo estoy interpretando, sino que buscan una experimentación. O sea, ir midiendo estas propias intensidades, ir cartografiando las cosas. Entonces, ¿cómo estamos, o sea, entendiendo esta realidad? O sea, y creo que es una parte importante que toma Brasier, porque pareciera ser que todo lo que conocemos es porque se menciona, se produce, se interpreta a través de, pasa por el ser humano y posteriormente el lenguaje hace el resto, y eso es lo que está produciendo ese entorno, esa realidad. Pero es importante también, o sea, mencionar estos tres niveles que menciona Brasier en cómo se produce esa realidad. Primero en un nivel físico-químico, después en un nivel biológico y por último esto más en términos antropocéntricos. Y justamente, o sea, la realidad, los procesos, y creo que esto es lo fuerte, se producen independientemente de si el ser humano los nombra o no. ¿Por qué? Porque vemos, o sea, que en el nivel físico-químico, los átomos, la materia se va a organizar, la energía va a ser lo mismo. Entonces, esto no sucede porque el ser humano le dé un nombre, porque lo produzca a través del lenguaje, sino que existe. El punto aquí, o sea, es eh, que va a suceder independientemente de si existe el ser humano o no. Esta organización de materia y energía son procesos internos de todo esto. En un nivel biológico igual lo mismo, como existencias dentro de este entorno, formas de vida complejas igual. Las células van a estar reproduciéndose, van a estar funcionando en procesos independientes. Obviamente, o sea, implica también la acción propia humana, pero, o sea, son procesos que van a suceder. Entonces, aquí es cuando ya entra ese riesgo de antropocentrizar todo, antropomorfizar todo. ¿Por qué? Porque si no pasa, o sea, a través del ojo humano, entonces no existe. Entonces no hay como que un lugar para que exista algo independientemente fuera del ser humano. Y entonces creo que aquí, o sea, es nuevamente, como menciono, donde se está encerrando otra vez el propio Rey Brasier en querer eh, entender qué es lo que están diciendo. O sea, al final que no establecen como que que no se establecen mil mesetas, un, no sé, tal vez, o sea, alguna especie de manifiesto o decir así se puede hacer esto, así se puede pensar a través de formas no estructuradas, etcétera, romper con esos binarismos. Y no, que no considero que esa sea la idea. O sea, Brasier, o sea, interpreta conectividad, potencia, consistencia como si fueran cosas, valores absolutos. Pero dentro de la propia lógica de Deleuze y Guattari, no son valores universales, son cosas que están inmanentes y que están situadas. Esto es estar en un continuo, no están saliendo de, sino que se encuentran ahí. Entonces, nuevamente aquí regresamos, lo que tú ya dijiste, no va a existir una afuera, sino que van a emerger dentro de ensamblajes concretos. Porque hay una parte importante que sí hay que, o sea, tomarle en cuenta a Brasil, es que justamente, o sea, eh, vamos a ponerlo en estos términos, que no se puede pensar desde afuera. O sea, creo que tampoco Deleuze y Guattari, o sea, quieren establecer eso. Porque si lo vemos desde cómo lo está interpretando Brasier, o sea, veríamos como que tenemos un montón de cuartos situados en un complejo, como quieras verlo, y cómo es la manera en que nosotros vamos a entender la conexión entre cada cuarto, cómo vamos a conocer su contenido de cada uno de estos. Desde afuera solamente vamos a poder ver una parte, pero no todo. Entonces, ¿cuál es la única manera? Pues desde adentro. O sea, ¿y cuál es ese punto de conexión? El pasillo que los separa ambos. Entonces, desde ese punto nodal, intermedio, es como podemos conocer cómo está funcionando este sistema. Entonces, no hay una fuera desde ese lado. Y entonces, esa es una parte, o sea, importante y muy crítica de Brasier que hace a Mil Mesetas. Sin embargo, yo no creo que dentro del propio Mil Mesetas existiera algún tipo de, de redacción que tendiera hacia hacer algo panfletario, hacia algún tipo de manifiesto. Eh,
Yo creo que eso es importante, porque igual, o sea, tú establecías bueno, como que dabas pie a hablar de que cuál es la relación que existe entre lo local y lo global. O sea, indiferentemente, o sea, uno puede explicar al otro y el otro no se explica sin el otro. Creo que eso también es importante considerarlo, aunque sí me gustaría, o sea, también que tú nos dijeras dentro de todo bueno, lo que ya leíste del teatro, etcétera, qué estás entendiendo por abstracto, qué estás entendiendo por concreto, cómo se manifiestan también. Porque, o sea, veo que, o sea, se menciona lo abstracto y lo concreto, pero creo que también, o sea, esa pregunta de fondo y la más básica de todo, o sea, es cómo interpretamos la realidad, cómo llegamos a conocer esa realidad. O sea, creo que tanto para ti como para mí, dentro de lo que estamos hablando, entendemos que el propio sujeto, el propio individuo, el propio devenir, no es algo estático, sino que está en cambio constante. Aparentemente, o sea, hay un equilibrio, sí, pero ese equilibrio igual es inestable, o sea, va en constante cambio. Entonces, no podemos establecer, no podemos más bien conocer esa realidad fijándolo en puntos, fijándolo como algo que nunca se mueve y que va a ser siempre así. O sea, está en constante cambio. En ese sentido, o sea, yo puedo ser ahorita de una manera y eso no significa que el día de mañana o en unas cuantas horas sea lo mismo. O sea, indirectamente, o sea, estoy siendo influido por ese entorno. Entonces, nuevamente, o sea, regresamos aquí a esta propia idea de inmanencia. Pero entonces, o sea, ahí sí me gustaría, o sea, eh, que tú me dijeras, o sea, cómo es que estás entendiendo eso concreto y eso abstracto, qué ves de tensión ahí? Eh, Mira, em, hay una parte del último capítulo del Mil Mesetas que menciona ahí Ray Brassier, que tiene que ver con que en el fondo como toda máquina se compara con una especie de máquina abstracta ideal. Y yo siento que hay una parte donde eso es falso, por así decirlo, y otra parte donde eso es verdadero, por así decirlo también, como para que nos entendamos. Hay una parte donde lo que me parece interesante como del concepto de diagrama es que permite articular estas nociones de lo local y lo global. Y yo creo que ahí uno puede entender en términos más de una práctica también, no en términos tan, entre comillas, abstractos. A pesar de que estamos hablando de abstracción, pero una especie como de abstracción material también, no una abstracción ideal, que en el fondo ese es el punto del Esiguatarí. Claramente, no es una abstracción como una especie como de desdoblamiento de lo material. Um, y en el fondo el diagrama logra articular un nivel de localidad y un nivel de globalidad que en cierta manera siempre son relativos y que en el fondo uno puede verlo en la práctica cuando, vale la redundancia, cuando ciertas prácticas se articulan de manera relativa con ciertos niveles teóricos, discursivos, a nivel político, filosófico, etcétera. Y que a la vez generan, esas globalidades también se pueden convertir en localidades relativas en torno a otro nivel de globalidad, y así sucesivamente. Hay un cierto nivel de relatividad inherente a esa relación diagramática, y por eso me parece interesante, porque es una relación continua, no se da en esta discretud de los estratos. Pero por otro lado, creo que esa noción como de máquina abstracta ideal, hay una parte que es cierta, en el sentido de que hay un movimiento de tránsito hacia esa abstracción, y volviendo al planteamiento de Fernando Salamea, hay una contraposición entre obstrucción y tránsito, y en relación a esa obstrucción tiende a haber un movimiento más hacia el tránsito como una especie como de destrabarse o deshacerse de esas mismas obstrucciones, no un movimiento teleológico, eh, pero es real. O sea, hay un movimiento que tiende hacia un cierto límite, pero ese límite al mismo tiempo es real. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, el planteamiento que después hace Guattari, eh,
cuando inmanentiza o hace autogenerativa esta articulación de inmanencia de manera más explícita. Claro, en términos teóricos es más consistente, pero también esa determinación hace que se pierda esa línea de fuga, esa dirección que sigue el tránsito mismo. Al menos obviamente esto se puede plantear en términos de territorialización, desterritorialización, lo que sea, pero al menos yo lo entiendo de esa forma. Hay un nivel como relativo en el que se articulan prácticas y teoría, a pesar de que obviamente del Ejiwatari no existe no es como una cuestión que esté contrapuesta, pero al mismo tiempo hay un desplazamiento en esas relaciones. Y ese desplazamiento que se da hacia lo abstracto me parece interesante, sobre todo en relación al texto del que vamos a hablar después. Pero eso es lo que quiero dejar planteado por lo menos ahora. Sí, porque, o sea, creo que, o sea, en efecto, o sea, Brasil, o sea, está de acuerdo con lo que establecen Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Y no veo yo que haya un punto donde diga eso está mal, o sea, de hecho, o sea, pareciera ser que, o sea, dice, pues es que todo esto es coherente, ¿no? Sin embargo, o sea, ya en la parte final, que es como que yo lo veo así, o sea, sí te están dando, o estás tú entendiendo, como que hay como que cierto programa político para decirme cómo ver el afuera, etcétera, cuando realmente, o sea, no ese es el objetivo. O sea, lo que está pidiendo Brasil al final es, dame criterios, dame selección, dame evaluación, cómo me oriento, cómo me muevo. Y, o sea, siento que no es ese la finalidad del propio Mil Mesetas, porque, o sea, aquí estamos, o sea, yendo directamente hacia esta interpretación. Posteriormente igual va a comenzar con Nictlán, posteriormente la CCRU, sobre todo esto maquínico, toda esta realidad maquínica. Y creo que justamente, o sea, no se trataba tanto de buscar la trascendencia, sino más bien centralizar, focalizar a que esto es inmanente. Entonces, buscar puntos hacia ver desde otra perspectiva, desde otro lado, existen, sí, pero dentro de la praxis es ahí cuando nuevamente vas a volver a caer en la propia lógica del sistema. Y es aquí cuando, o sea, lo que dice este Brasier, sí, a través de estratificación, desestratificación, pero no son cosas que aparecen por separado dentro del texto de Félix Guattari y Gilles Deleuze, sino que una va a explicar a la otra y la otra va a ser explicada por la otra. Entonces, es ahí como que existe ese punto de tensión, pero precisamente, justamente, o sea, es lo que yo quiero centralizar, es que ahí ya se está mencionando que esa inmanencia, o sea, se queda todavía ahí. Entonces, no hay un punto de verlo hacia afuera y precisamente, o sea, nuevamente vuelvo a regresar otra vez, es la propia manera en que estamos entendiendo la técnica, el propio secuestramiento que tenemos hacia la técnica propiamente maquínica dentro del propio sistema y que esto sea, o sea, no me lo estoy inventando yo, o sea, lo está abarcando Marcuse, el propio Heidegger en la pregunta por la técnica, el propio Gilbert Simondon a través de los procesos de individuación. O sea, son cosas que ya están planteadas y que yo, o sea, considero que justamente, o sea, desde ahí, no sé si decirlo, pero así de esa manera, sino que siento, o sea, que Brasier justamente, o sea, en la búsqueda de tratar de explicar esa trascendencia, o no sé si decir echar abajo la propia manera en cómo están estableciendo entender la realidad en Mil Mesetas, el propio termina regresando hacia este maquinismo, hacia cómo está anclando el pensamiento hacia esa manera en cómo se produce a través de la máquina, eficiencia, productividad, rendimiento, rentabilidad, maximización, minimización, etcétera. Entonces, yo creo que eso es una parte, o sea, fundamental y yo considero que eso es, o sea, con lo que me quedo para ir cerrando y dando paso
hacia el siguiente texto que en efecto tú tradujiste esta semana. Y sin embargo, o sea, no lo vamos a abandonar. O sea, creo que, o sea, ambos textos, o sea, dialogan claramente para Sí. propiamente, o sea, entender esta contemporaneidad. Pero efectivamente Germán Sierra nos va a hablar de esto y entonces tú platícanos al respecto. Un último comentario respecto a la cuestión del texto de Rey Gracier. Siento que lo que hace Rey Gracier es excluir, por un lado, la inmanencia y por otro lado el pensamiento del afuera. Y yo creo que no son cosas que están en contradicción. Efectivamente hay un movimiento de inmanencia que sobre todo se resalta en Mil Mesetas, pero hay otro movimiento que se inicia en el Antiedipo y que tampoco se corta, se continúa, pero también se desarrolla por otro lado, que es el de la desterritorialización. Entonces, cuando hablaba como especie como de abstracción relativa, como en relación a lo global y lo local, que podía darse de forma relativa y qué sé yo, y por otro lado, un movimiento hacia el tránsito como una tendencia. Y en forma me refería a eso, como no creo que Mil Mesetas sea una especie como de concesión a una especie como de estabilización del proyecto del Antedipo. Creo que son dos movimientos que no son contradictorios ni excluyentes entre sí. O sea, hay una inmanencia, hay una autogeneración, pero al mismo tiempo también dentro de esa autogeneración puede haber un desplazamiento hacia el afuera. Eso es lo único que quería agregar. Cool. Ahora pasemos a hablar sobre Germán Sierra. Germán Sierra. Bueno, esta semana publicamos en la página el texto Cuerpo sin Data de Germán Sierra. Como que tiene una eh, que publicamos en la página de Instagram el día viernes. Ya hemos traducido dos textos de Germán Sierra. La deja buscar, que están acá en la página. El primer texto que tradujimos de Germán Sierra es el... Al tiro les digo. Escribir ruido, el laberinto del dron, que lo publicamos en dos partes. Y luego otro texto que es el inconsciente artificial. Lo que me parece interesante, y bueno, uno de los motivos por los cuales me interesó también traducir este texto, es que hay una continuidad, digamos, en el pensamiento, en el desarrollo teórico de Germán Sierra. En el texto de Escribir Ruido, a grandes rasgos, intenta articular la escritura, la literatura, entendía en términos más generales, como en relación al ruido como una concepción acerca de lo que generalmente se consigue como las vanguardias. Hay un ensayo que precisamente se llama Ruido, una antología de las vanguardias de Amy Arlen, que desarrolla precisamente esa cuestión, es decir, desde una perspectiva cibernética, si se consigue el control de manera como una especie de feedback negativo donde se intenta minimizar el ruido para conservar un nivel de transmisibilidad, de comunicabilidad óptimo y en última instancia, o idealmente con ruido cero. Lo que hacen las vanguardias, según Amy Arland, es precisamente el movimiento contrario. Es decir, entrar en una dinámica de lo que llamaría Nigland, o al menos el ensayo que escribió con Sadie Plant en Ciberpositivo, una dinámica de feedback positivo. Es decir, donde el ruido no solamente no se disminuye, sino incluso se amplifica. Eso lo desarrolla en ese texto, y el inconsciente artificial desarrolla el concepto de que, por un lado, tenemos esta noción de inconsciente humano, desarrollada desde Freud, como una especie de instancia donde la conciencia
se logra, por así decirlo, como reducir como operaciones abstractas. Es decir, cuando, por ejemplo, esta condición del desplazamiento, de la condensación, también existe una noción como de abstracción, por así decirlo. Y por otro lado pone el caso de los modelos de lenguaje artificial, en particular los de carácter general, y cómo sea ese mismo modelo y de alguna manera eh, propone esta noción de concepto artificial como abstraída tanto de lo natural, entre comillas, lo humano, como de lo artificial, de lo inhumano, que serían los modelos de lenguaje artificial. Y este texto está en bastante consonancia con eso, hay claramente una continuidad. Y él plantea esto a propósito de ciertos autores que menciona, que bueno, hay varios de ellos que hemos publicado, mencionado en distintos textos acá en la página, como bueno, Kenji Shiratori, que hemos publicado varias cosas de él, David Roden, Mike Corrado, Luis Armand, Andrew Wenaus, que al menos son los que han salido mencionados acá. Andrew Wenaus creo que no lo hemos mencionado, pero está ahí como propuesta de posible traducción del contexto más adelante. Pero hay un circuito, digamos, de ciertos autores, de ciertas escrituras que se generan, que operan a un nivel no de mímesis o de representatividad del lenguaje, una especie como de correlación dada entre el lenguaje y mundo, sino que el lenguaje se utiliza como una forma ya no de comunicar esas equivalencias, sino que de algún modo sabotear esa comunicabilidad. Ese es, digamos, el contexto en el que se da este texto. Tanto el contexto propio de textos anteriores de Germán Sierra, como el contexto como de esta literatura contemporánea que podemos asociar tanto a lo que se ha denominado últimamente necromodernismo, xenopoética, o los distintos temas que hemos desarrollado en la página, digamos, en general. Lo que propone Germán Sierra a propósito de esto es establecer como la noción de ciclo representacional. En el fondo lo que intenta establecer es, por un lado, lo que él llama las máquinas semióticas y por otro lado las máquinas semiopáticas. El ciclo representacional se entiende como relacionado con estas máquinas semióticas que en el fondo consiste en la elaboración de símbolos que permiten una relación de feedback negativo entre un cierto sistema y su contexto ambiental, básicamente. Se parte aquí directamente de una noción autopoyética de la realidad, al menos en Germán Sierra. Es decir, la realidad no es algo dado, sino que es algo como construido a partir de esta dinámica autopoyética que es medida a través del signo. Y por eso se habla de máquinas semióticas. En este sentido habla como de cognitores representacionales, el sentido de que se sigue suponiendo, a pesar de esta recursividad autopoyética, que existe una relación entre el lenguaje y el referente al cual se refieren estos signos o este lenguaje. O bueno, uno podría decir signo en un sentido más general también. Y de este modo establece la idea de que en esta noción autopoyética de la realidad, que de algún modo supera esta noción, una noción eh, relacionada al concepto de ilustración que propone acá, se da lo que él llama como un cuerpo de datos, un cuerpo datificado. Quizás es la mejor traducción. Cuerpo datificado. En el sentido de que ya no existe, no sea, por presupuesto, esta correlación entre el lenguaje o los signos y la realidad, sino que este anclaje material se desplaza hacia estas relaciones semióticas o sígnicas. Ahora,
La parte interesante que plantea Germán Sierra es que esto puede darse tanto a partir de símbolos o signos en particular, como entre abstracciones de ese sistema de signos, que surgen precisamente para organizar distintos tipos de signos o un conjunto más grande de signos. Y el movimiento que indica es que precisamente esta abstracción de los signos eh, genera una especie de desplazamiento de segundo nivel. Si por un lado teníamos el referente que se desplaza hacia el signo, al mismo tiempo tenemos un segundo movimiento donde el signo se traslada hacia la abstracción del signo mismo. Entonces ya no hay meramente una representación, aunque sea hipotética, acerca de la realidad o del referente, sino que esa misma abstracción se hace, por así decirlo, autónoma, o pasa a ser no una abstracción de algo en particular, de una representación o una semiótica relacionada a una representación, sino que una abstracción en sí. Y en ese sentido, plantea lo que, en contraposición a estas máquinas semióticas, llama máquinas semiopáticas. ¿Y qué es lo interesante? Porque las máquinas semióticas precisamente lo que buscan es una comunicabilidad, es decir, la reducción del ruido dentro de esta dinámica autopoética está dirigida a que se maximice la comunicabilidad de información transmitida a través de estos sistemas. Pero estas máquinas semiopáticas, en las cuales la abstracción de algún modo se autonomiza, precisamente hacen el movimiento contrario. No solamente eh, no optimizan esa comunicación, sino que van en contra de ese movimiento. O son máquinas, por así decirlo, anticomunicativas y que generan una serie de dinámicas que uno podría resumir con el concepto de glitch, de error, en el cual precisamente lo que se intenta es, al invertir el movimiento desde el feedback negativo al feedback positivo, eh, entra en una especie de runway, como una especie de fuga hacia el ruido, hacia una amplificación sin límite del ruido, que en el fondo lo que hace es buscar una no comunicabilidad. Y precisamente volviendo a lo que plantea al comienzo Germán Sierra, precisamente es el movimiento que generan estas escrituras contemporáneas, ya sea como hablábamos al comienzo, de el necromodernismo, cierta escritura necromodernista, y también de lo que hemos hablado en esta página, que es de la xenopoética, también de ciertos aspectos de lo que podríamos llamar poética especulativa. Es precisamente un movimiento anticomunicativo eh, que va en contra de la optimización de la transmisibilidad de los signos. Sí, yo creo que, o sea, hay puntos interesantes que comentas. Ah, o sea, a mí me pasó un montón de cosas con este texto de Germán Sierra. O sea, claramente, o sea, su postura o está empujando hacia el aceleracionismo, efectivamente. Pero también, o sea, me es difícil no ver estos puentes con lo que establece Ray Brassier. Y asimismo, o sea, también con las máquinas abstractas, las máquinas deseantes de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Porque efectivamente, o sea, lo que hace Germán Sierra es que, dentro de lo que yo estoy leyendo, es que, o sea, nos está diciendo que estamos entrando en una época donde las máquinas, o sea, ya no representan la realidad, sino que la están produciendo. Y esto, o sea, entra en diálogo directo con el concepto de hiperstición de Nick Land, porque eso cambia, o sea, completamente una panorámica, un montón de cuestiones que están englobando al propio sistema, cuestiones como el arte, la percepción, la identidad, tú ya lo referiste, el lenguaje, y hasta la idea de qué es humano o qué no es humano. O sea, tenemos como que y esto se igual lo alude dentro del propio texto a Julio Cortázar o a Modrián,
o sea, ves una pintura abstracta, hablando de abstracto, y tienes dos posibilidades. O entras en ella, o definitivamente, pues dices, no entiendo nada, no entiendo de qué me estás hablando, ¿no? Y esto, o sea, hoy en día, o sea, sucede algo parecido con lo que tenemos con la inteligencia artificial, los algoritmos, la inteligencia artificial generativa, todo lo que engloba a lo digital, porque mucho de lo que se produce ya no está funcionando mediante un significado claro, sino que aparece un montón de ruido. Pero ese ruido, o sea, no necesariamente implica que sea algo disfuncional, sino que es algo propiamente funcional. Y creo que eso sea algo o sea, que apunta muy bien Sierra, porque antes, o sea, teníamos imágenes que representaban algo concreto, y ahora muchas imágenes solamente se generan automáticamente, se mezclan un montón de datos, como ya digo, o sea, todo esto eh, pues no necesariamente tiene un significado concreto. O sea, a veces es muy abstracto, muy metafórico, muy utópico, muy distópico. O sea, producen mucho ruido, crean simulaciones, pero aquí nos estamos acercando con este fenómeno de la posverdad, con la caverna de Aristóteles también. Eh, o sea, no sabemos ya hasta qué punto si lo que nos están mostrando es una realidad o es algo falso. Entonces, esta línea, o sea, se está separando, eh, y Sierra, o sea, lo establece muy bien. La modernidad funcionaba mediante representación, lenguaje, imágenes, medios, ciencia, política, etcétera. Todo eso, o sea, trataba de representar al mundo, pero ahora estamos entrando, o al menos, o sea, lo que me da a mí entender Sierra es en otra lógica, en otra dinámica. No obstante, o sea, ahí viene, o sea, como que mi primer punto de tensión con lo que está diciendo Sierra, porque efectivamente, o sea, eh, creo que está hablando hacia lo que sucedería en el largo plazo. Sin embargo, hasta cierto punto, yo todavía lo veo como que algo no, muy especulativo en lo que está estableciendo propiamente al hablar de cómo las máquinas producen realidad. No diciendo que no sea así, sino que hacia dónde está empujando los ejemplos concretos, hacia inteligencia artificial generativa, grandes modelos de lenguaje, simulaciones, algoritmos, predicción, etcétera. Hay cuestiones, o sea, que quienes se nos están yendo de las manos, porque, o sea, ¿qué estamos entendiendo por inteligencia artificial? ¿Qué no estamos entendiendo por inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es algo que solamente haya surgido con los chatbots, con los grandes modelos de lenguaje y su popularización a partir de 2023, me parece, eh, sino que la inteligencia artificial, o sea, ya tiene una larga data de hace tiempo. Entonces, y justamente, o sea, a través del machine learning, a través del deep learning, y cómo se va situando en inteligencias artificiales débiles, una inteligencia artificial general o una superinteligencia. Y todo esto de lo que estamos aludiendo dentro de este texto, este tipo de máquinas, o sea, semióticas, etcétera, yo a mí me parece, o sea, trayéndolo hacia la realidad, estamos hablando de una inteligencia artificial débil que todavía está en pañales. Sí existe ese potencial, ok, de eso yo no voy a discutirlo. Lo entiendo, implican riesgos existenciales, que propiamente, o sea, podemos decir, cómo se está representando esa realidad, quién está detrás de eso. Y eso recuerda, o sea, mucho también a lo que ya decía Dupuy en recursividad y contingencia. O sea, este mecanismo mediante el cual las propias máquinas, o sea, al parecer, o sea, están generando su propia manera de ver las cosas, su propia ontología. Sin embargo, o sea, dentro del terreno inmediato, yo todavía no veo todavía eso concretamente. Lo veo como que más, como que apuntando hacia el lejano plazo. Ciertamente, o sea, hay cuestiones que habría que tomar de acá donde qué está sucediendo y qué no. Por ejemplo, hay un concepto dentro que se llama, o sea, datos sintéticos que utiliza Nick Holdrick,
Y justamente, o sea, para hablar de cómo este tipo de innovaciones de tecnologías llega a un punto en el que ya no están utilizando la información humana, los datos que genera el ser humano, y están creando su propia información a través de ellos mismos. En esa medida, esto ya, o sea, es independiente del ojo humano y está generando, está autoproduciéndose. Y entonces eso, en términos ya concretos, está llevando a crear esas nuevas realidades, ya no en algo que esté anclado hacia algo humano, sino en la propia dinámica que generan estos modelos de lenguaje, estas inteligencias artificiales a través de su entrenamiento. Aquí el punto es que, o sea, como tal, yo todavía no lo observo directamente. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando simplemente de dónde lo estamos observando en un sector determinado, en el sector servicios. Pero a mí si me hablas, o sea, si lo llevas a cómo lo podemos situar desde un sector primario, desde un sector secundario, cómo lo estamos interpretando desde no sé, desde la producción de petróleo, desde la producción de plátanos. O sea, ¿de dónde está esa propia autoproducción, esa propia realidad maquínica? Es ahí, o sea, donde no lo veo, todavía evidentemente, eso se ve evidentemente en el sector de la alta tecnología a través de la apropiación, del control de los datos y que alimentan a esto. Y sin embargo, o sea, en el punto actual, o sea, todavía está anclado a algo humano. Y dentro de todo eso, creo que se nos está olvidando una parte fundamental de todo esto. Eh, no es como que algo todavía independiente. O sea, los datos, que habíamos platicado anteriormente, no son como que materia bruta que aparezca ahí esperando ser explotada. O sea, esos datos, o sea, siempre van a ser transformados, van a ser interpretados de acuerdo con una propia lógica. Y en este caso, esta propia lógica está ceñida en un primer plano a un esquema de productividad, de competencia. Y sin embargo, o sea, esas dos cuestiones están todavía en un nivel más arriba, que justamente es cómo entendemos cómo se relaciona el ser humano con la máquina, a una técnica en donde la máquina termina superando al ser humano. Y en este sentido, la máquina, el ser humano no utiliza la máquina, sino la máquina es utilizada por el ser humano. Eso, o sea, yo sí lo veo evidente. Sin embargo, lo que digo, se está olvidando es que esta sociedad en su totalidad es una sociedad energética, es una sociedad material. Y en ese sentido, esa alta dependencia, simplemente, si tú le quitas a la humanidad la energía eléctrica, todo eso deja de existir. Eso no aparece en un terreno de cosmologías ni de algo puramente que vive en el reino de las ideas. O sea, toda esa imagen que parece, o sea, cimentarse dentro de cómo opera la propia realidad, está sujeta a términos, a bases materiales, a bases energéticas, que son producidas, que son transformadas por el ser humano, pero que dependen de la propia, lo que llamamos tierra, el propio entorno, el propio medio ambiente. Entonces, hay que ver, o sea, en esa medida, hasta qué punto estamos trayendo esto hacia explicar la realidad y hasta qué punto todavía estamos especulando. Y ojo, o sea, no estoy diciendo que no está sucediendo. Sin embargo, creo que es una etapa todavía temprana para dictaminar cómo esto está generando propias realidades. Porque, o sea, también hay una parte muy importante, y es que sí, o sea, llevamos cómo el lenguaje está completamente transformado, pero en realidad, o sea, podemos decir, o sea, que ese lenguaje, o sea, ya es como que algo completamente anorgánico. O sea, estamos omitiendo que hay algoritmos, que detrás de esos algoritmos está Meta, está Amazon, está Google, está Apple. Yo creo que dos cosas que recalcar. Primero, una cosa que plantea el comienzo, como el segundo párrafo, Germán Sierra, en este texto, es que él se está refiriendo a cierta práctica literaria o escritural contemporánea. Entonces, hasta cierto punto es algo actual, no está simplemente como especulando, está diciendo, bueno, hay cierta escritura como la del
la de Kenji, la de bueno, ¿cómo se llama? De David Roden, Mike Corrado, o sea, Sí, como sí, de sí. gente que hemos hablado en la página. Entonces, hasta cierto punto no es algo meramente especulativo en el sentido de que uno dice, de que habla cosas de las cuales no existe algo dado. Ujú. Ahora, por otro lado, eh, hay que tener en consideración una cosa que dije al comienzo, que este texto está en el contexto, digamos, de otros textos que ya ha escrito Germán Sierra, y en particular me parece interesante el del concepto artificial. Probablemente habría que regresar también a los textos, ¿no? Para que lo revisen después. Eh, que en el fondo no plantea, porque la hipótesis que muchas veces uno ve es como, bueno, la inteligencia artificial, los modelos del lenguaje artificial, generales o no generales, como uno quiera verlo, de algún modo operan con una especie de superación de la inteligencia humana. Pero lo que plantea Germán Serra es algo bastante distinto. Lo que él dice es que por un lado hay una forma de operar de la conciencia humana que generalmente se ha analizado desde la perspectiva del psicoanálisis, que se concretiza en el concepto del inconsciente, que refiere a dinámicas abstractas. Y al mismo tiempo, las dinámicas que van generando los modelos de lenguaje artificial, sobre todo los de carácter más bien general, no son simplemente algorítmicas o procesuales, es decir, hay que hacer, si pasa esto, se hace esto, sino que genera ciertos patrones que también son de carácter abstracto. Entonces, lo que Germán Sierra dice es que sea un modelo, por así decirlo, un modelo de lenguaje humano, o sea un modelo de lenguaje artificial, lo que hay detrás de eso es una dinámica del lenguaje más abstracta, es algo que está anterior a lo humano y a lo no humano en el sentido del lenguaje artificial. Y esa es la parte interesante. Sí, creo que justamente, o sea, o sea, es mi tensión, porque, o sea, detrás de esta dinámica del lenguaje que dices, o sea, yo no la veo independiente, o sea, yo la veo, o sea, que está altamente controlada, altamente gestionada, Mm. o sea, no está como que apareciendo de la nada, porque creo que, o sea, tú estás de acuerdo, mira, tenemos datos que se procesan, que producen información, y esa información produce realidades. Pero también, o sea, está ahí la manera en cómo a través de la escritura, a través del lenguaje hablado, a través del lenguaje escrito, esas propias realidades se sustentan. Entonces, o sea, va por ahí, o sea, mi punto de tensión con Sierra. O sea, efectivamente, o sea, me gusta de lo que habla y todo. Tal vez, o sea, especulativo no sea la palabra tan correcta, O sea, sino que más entre, bien sería como que bueno, cuando uno se mete, o sea, a estudiar todo este tipo de cuestiones, o sea, sobre todo, o sea, cómo opera la propia máquina actualmente, entiendes como que ciertos procesos, pero cuando lo aterrizas en un lenguaje económico, desde un contexto social, esas propias dinámicas se expanden, tienen un sentido. Entonces, creo que, o sea, a mí me falta, y no digo que Germán Sierra lo tenga que hacer, sino que justamente, o sea, desde estos dos ejes, me falta, o sea, para mí, hacer esa concreción o tener esa noción de cómo se está articulando a partir de ahí, porque yo considero, o sea, que corremos el riesgo, o sea, justamente de eh, incluso seguir repitiendo esta fascinación por la distopía a través de esto. Eh, Justamente, o sea, veo que efectivamente, o sea, hay un adelanto, hay premisas muy importantes en cómo está viendo las cosas y que creo que, o sea, que es muy importante igual retomar los textos anteriores que ya se publicaron de Sierra, obviamente, o sea, para ponerlos igual dentro de toda la discusión.
Sin embargo, o sea, yo no creo que exista, o sea, como tal punto en que esa propia realidad que se cree sea todavía totalmente independiente. No creo que sea algo que esté fuera de. O sea, Mm, pienso, o sea, que toda esa operación es independiente. O sea, una cosa es entender, eh, criticar toda la parte, más bien, una cosa es, o sea, entender el funcionamiento, que lo estamos discutiendo, que lo estamos planteando, y otra cuestión es qué hay detrás de ese funcionamiento, pero también entender cómo eso se replica en la propia realidad, y junto con eso, o sea, también qué bases que están permitiendo todo eso. mm, Entonces, puede que, o sea, estemos hablando desde un plano muy abstracto, pero nuevamente, o sea, yo creo que hay que volver nuevamente a aterrizar hacia lo propiamente tangible que está ahora. Eh, pero sí, o sea, creo que es lo que yo, o sea, estoy observando dentro del texto, dentro de este pequeño texto. sí, creo que un texto corto, pero muy denso. Sobre todo en la parte como central es muy denso. Sí, Siempre- porque, o sea, hay o sea, cosas que, o sea, que nos permitan, o sea, entender justamente, o sea, la contemporaneidad y todo lo que estamos viendo con las nuevas tecnologías, etcétera. yo creo que aquí cabe volver a la discusión del texto que tú presentaste, el que tradujiste, y que la inmanencia no es excluyente del movimiento hacia el exterior o hacia el afuera. Hay una parte de lo que escribe Germán Sierra que tiene que ver con un cierto movimiento inmanente o autopoyético del capital, que, que en el fondo cuando uno habla de forma de valor, eh, uno también está hablando de la dinámica, la mercancía, qué sé yo, DM, de prima, qué sé yo. Ujú, Una dinámica autorreplicativa. Pero dentro de esa replicatividad, digo, hay un movimiento que se va alejando de eso, que se va desplazándose de una afuera. No estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo con esto que eh, la forma de salir de las dinámicas del capital sea profundizándolas, no esa como visión como de un creo que es cierto un proceso, aceleración, por así un decirlo. proceso, o sea, creo yo que, o sea, que ahí no hay como que, híjoles, es que nos vamos a meter, o sea, en una parte de ontología contra ética. No, no, O sea, no, es un proceso. no, Creo que ahí, o sea, nos hemos metido como que muchas claro. de muchos aceleracionismos, pero que se pueden dividir entre izquierda y derecha, que justamente, o sea, existe esta parte, ¿no? Y no lo estoy invalidando para nada, simplemente, o sea, estoy diciendo que si nos metemos en ontología contra ética, es ahí cuando no estamos logrando ver, o sea, todo el mapa completo de lo que estamos hablando. Tú dices mercancía, mercancía, dinero, mercancía prima, eh, dentro de toda esta lógica, ¿no? Eh, pero que justamente esto nos permite entender cómo está funcionando. O sea, esto que podemos decir, o sea, es una propia máquina propia, que eso sí, o sea, podría verse más en el sentido zen. Eh, entonces yo creo que, o sea, que si tienes que decir, o sea, que si no, como que acelerar o no es acelerar, creo que no debería de verse visto de una manera tampoco catastrofista. No, para nada. Precisamente a lo que me refiero, hay un doble movimiento que no es excluyente. Y por eso volvemos al texto anterior, el que tú tradujiste. Hay un nivel de inmanencia, de autopoiesis del proceso, y al mismo tiempo, dentro de ese mismo movimiento, hay un movimiento hacia el afuera. Y esas cosas no son excluyentes. Eh, de nuevo, volviendo a lo mismo. Germán Sierra está hablando de un tipo de escritura en concreto. Por ejemplo, Kenji Seattle o Mike Corral. Eh, cuando uno lee, eh,
más allá de el hecho de que no son comprensibles en la primera instancia, y es algo que uno puede decir de un montón de textos, ya sea modernistas como no modernistas. O sea, uno puede leer a Góngora y decir, no lo entiendo, y Góngora no, claramente no es parte del modernismo, o no está inserto dentro de ese proyecto. En la, el fondo, lo que plantea Germán Serra en relación a ese tipo de escritura es que hay una tendencia hacia lo no comunicativo. Y en el fondo, digo, respecto a eso hay que entenderlo en el contexto de que lo que él está discutiendo en ese punto, que tiene que ver con el texto acerca de la escritura del ruido, tiene que ver con otro texto que es Ruido, una antología de la vanguardia, que en el fondo relaciona como este movimiento de la vanguardia y del dadaísmo hasta adelante con una noción como, entre comillas, anticibernética o de feedback positivo y una especie como de anticomunicatividad del arte y en particular de la escritura. Ese es un movimiento real en ese sentido. O sea, es una escritura que existe, que ha existido en algún momento, existe actualmente, digamos, que se siga produciendo actualmente. Eh, hay un desplazamiento. Yo creo, y aquí es una cuestión ya mía, eh, que en el fondo pienso en el texto este de Benjamin Noyes, que publicaron como a finales del año pasado de IFLAX, que era como el prólogo, si no me equivoco, la segunda edición de Velocidades Malignas, Malign Velocities, que en el fondo Benjamin Noyes derechamente apunta a un agotamiento del proyecto del aceleracionismo, ya sea tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha, o sea, como la idea de que a partir de la profundización de ciertas dinámicas se generan ciertos desplazamientos, ya sea en dirección a la profundización de las dinámicas del capital, o ya sea en una divergencia o un colapso, digamos, de esas mismas dinámicas. Sí. En el fondo nos encontramos en un momento como el después de. Yo creo que estamos ya en 24 de mayo del 2026, siendo al menos acá en Chile las 17 horas con 56 minutos. Está claro que en términos generales, por lo menos, lo que triunfó fue el aceleracionismo de derecha. En el fondo se transformó como en el proyecto político de Sí, Silicon Valley, ¿no? sí, se podría, o sea, decir mucho al respecto de eso, sí. O sea, y ciertas cosas que eran como se dice en inglés, fringe, o medias como marginales, por así decirlo, ahora son como de, por así decirlo, como de discusión abierta, incluso de sentido común, uno podría decir, al menos en ciertos sectores, que no necesariamente están relacionados con estas discusiones más teóricas, digamos. Eh, Estamos en un momento como donde ya ocurrió ese momento aceleracionista. Ahora, ¿qué ocurre después de eso? Y yo creo que uh, textos como el de Germán Sierra están ubicados en un momento como del después de. O sea, ya existen los modelos. No, la inteligencia artificial general obviamente no está realizada y probablemente es un proyecto que no puede ser realizable. Pero Es que lo que sí está realizable es la propia realidad maquínica actual, entonces, completamente subsumida. es que ese es el punto. O sea,
cuando se habla como de esa dinámica maquínica, precisamente estamos hablando por un lado está como el lado utópico, digamos, de ese proyecto de inteligencia artificial, de todos estos ideólogos de Silicon Valley, o digamos más o menos tangencialmente a ello. Y por otro lado está el proceso real. Que ahí, o sea, yo lo podría meter como que, sí, ahí tiene los beneficios, pero ¿a qué costo también? Y eso es lo que no se dice. Bueno, te doy la palabra. Pero ¿qué beneficio? Pues, al menos lo que prometen los tecnócratas y todos los institucionalistas es mejorar calidad de vida, aumentar la seguridad social, aumentar la eficiencia de los procesos, totalmente, o sea, todo maquínico. Los costos, ¿qué implica todo eso? Extracción de recursos, acumulación por desposesión en términos de David Harvey, llevar la catástrofe, la hecatombe hacia otros territorios, ya sea África, la propia Latinoamérica, etcétera. O sea, eso me refiero como que costos. Otro costo, la propia idea de que existe ese libre albedrío también. O sea, pero bueno, lo dejo ahí, sigue. O sea, lo que uno podría hablar como en términos como estas discusiones de sucesión formal o sucesión real, es como que en el fondo este mismo proceso es una misma profundización. Y dialogan con eso. Como una especie como una realización tendencial de la abstracción que implica la misma forma de valor. Ahora, no es un movimiento necesariamente que escapa a eso, pero sí hay una especie como de límite que alcanza esa misma dinámica, en el sentido de que, disculpa, claro, se va multiplicando esa autogeneración, por así decirlo, autopoiesis de la forma de valor. Al mismo tiempo siempre tiene que replicarla en un nivel superior. Y ahí está el movimiento hacia el afuera, por así decirlo. Porque al tener que replicarla siempre a un nivel superior, se va desplazando continuamente de sus propias limitaciones materiales. Y eso es algo que podemos ver ahora, por ejemplo. Pero ¿dónde verías tú como que se desplaza de las limitaciones materiales? O sea, por ejemplo, cuando se intenta implementar ahora todos estos proyectos de modelos de lenguaje artificial, toda esta, eh, toda esta construcción de, por ejemplo, data centers, por ejemplo, uno puede ver que muchos de esos proyectos se han interrumpido o no se han realizado precisamente por construcciones materiales relacionadas con eso, y también hay un nivel que tiene que ver con la especulación aparte de eso, porque obviamente no ocurre en el vacío, o sea, tienen que ver con las propias dinámicas del capital también, de la rentabilidad que deben tener, y que no es algo simplemente exterior al concepto de realización de esa abstracción. O sea, como digo, es una abstracción material, como decía, la abstracción real de Son Rettel. Se realiza materialmente. Y lo que me parece a mí interesante, volviendo a la cuestión de la escritura, es que, retomando el concepto de negro modernismo, desarrollado por Wittgenstein, uno de los primeros textos que publicamos, y por otros autores como Ramiro Sánchez, qué sé yo. Definimos micromodernismo para la gente que no sepa el término. Negro modernismo se plantea como un término para identificar una cierta época del capitalismo tardío, en la cual hay obviamente una fase de crisis del proyecto modernista, y de algún modo el neomodernismo se plantea como una fase donde se intenta construir
algo en este caso como una cierta escritura, dado el fracaso del proyecto modernista. Y hay una cierta dinámica que es la que plantea Vishnar, que es entre la estructura y la desestructuración, que tiene que ver con el hecho de que hay una corriente como modernista dentro de los textos que tiene que ver con una cierta estructuralidad de la obra. Por otro lado, una corriente entre comillas por modernista, por decirlo de alguna forma, que implica una deconstrucción, una desestructuración de esa misma estructura. Y esas dos dinámicas se unen dentro del necromodernismo. Eh, Aquí me meto en otra cuestión que hasta donde tengo entendido no se ha dicho, o no he leído por lo menos. Es una especie como de, por así decirlo, como autopsia de la modernidad, sea temprana o tardía. En el fondo se da por hecho que ese proyecto ha fracasado. Y lo que se intenta hacer es examinar la modernidad. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Xeno, generalmente a través del proyecto literario o escritural relacionado con eso. Y ver cómo establecer una especie de, como de diagnóstico, por así decirlo. ¿Cuáles son las condiciones que generan el desarrollo y el colapso de ese proyecto? Sí, a grandes rasgos, podríamos hablar de eso. Es lo que yo entiendo, por lo menos, de necromodernismo. No sé si la definición que compartirá. No, está muy bien, o sea, justo, o sea, para ampliar un poquito esta cuestión de conceptos demasiado propios del gremio, de la jerga, etcétera. Pero sí, Es que efectivamente. aquí hay que tener que, eh, por lo menos en Xeno.cl, discutimos en general conceptos que son bastante recientes. O sea, necromodernismo, el primer texto que de hecho tradujimos como una semana después de que se publicara, es de finales del noviembre del año pasado. Hicieron unos 6, 7 meses a lo más. Son discusiones muy recientes también, hay que entender eso. O sea, no son conceptos que están establecidos ya, cosas que en este momento ya se están construyendo. No, igual, o sea, creo que son conceptos críticos, ¿no? O sea, no están como que fijados de que es así, sino que están en constante cambio. Y creo que eso nuevamente, o sea, regresamos a juntamente no entender como que la realidad como que es algo estático, preestablecido. O sea, yo creo que hay bastantes puntos que discutir del texto de Germán Sierra propiamente. O sea, la finalidad igual es o sea, ir comentando los textos, si es que existen puentes entre uno con respecto al otro, o sea, pues se hacen en este caso, o sea, creo que fue demasiado pertinente, hay demasiado diálogo entre ambos, pero no solamente como que tratar de explicar cabalmente qué es lo que se dice el texto, sino más bien discutir con ellos desde una perspectiva crítica. Creo que eso es importante. Y justamente yo creo que igual podemos ir cerrando con nuestras conclusiones acerca de los dos textos que publicamos esta semana. Y bueno, pues comenzando conmigo, con su servidor. eh, o sea, me queda claro, o sea, que justamente hay una producción maquínica bastante evidente. Sin embargo, no tenemos que ceñirnos a tratar de explicarlo propiamente o solamente a través de los procesos tecnológicos que estamos observando actualmente, sino que la propia lógica de este sistema tiene sus antecedentes en la máquina y en cómo entendemos a la técnica. Y hay una cuestión, o sea, bien interesante que también marcaste con respecto a la noción marxista de la circulación y la reproducción del propio dinero y la mercancía. Porque justamente, o sea, dentro de esto, podemos, o sea, partir desde una posición positiva o normativa para entender la realidad de las cosas.
Sí, o sea, hay una cuestión bastante evidente que decíamos, el ser humano está cada vez más sometido a la lógica propia de la máquina, ¿ok? Y que se está logrando insertar en estratos cada vez que anteriormente más bien eran como que impensables y sin embargo, o sea, son funcionales para el sistema. Pero en ese sentido, o sea, la propia lógica de capitalista, no capitalista, o sea, también juega un rol y a la vez, o sea, también está sometido dentro de la propia lógica del sistema. Es decir, se puede ver como que desde un punto de vista, pues hay un opresor, un oprimido. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero incluso, o sea, dentro de este sistema, ese opresor está sujeto a la propia dinámica del capital. Es decir, tiene que seguir aumentando los espacios de valorización, tiene que seguir incrementando ganancias, extraer plusvalía, porque si se sale de eso, pues simplemente, o sea, queda fuera dentro de la propia lógica del sistema. Y yo creo que justamente, o sea, ahí está lo maquínico, que justamente, o sea, todo está siendo dependiente de cómo opera el propio sistema, que ya es una propia máquina, y que justamente ahí es donde veo lo zen. Eso me gustaría decir. Sí, no, está interesante eso como la relación entre escritura y forma de valor. De hecho, hay un texto que está en la compilación del que poco como que trabaja eso, pero quizás en otro momento podríamos hablar del asunto. Eh, lo que a mí me, así como, no sé si cerrando, pero tratando de apuntar algún, alguna cosa como para cerrar, es que, por ejemplo, al comienzo hablábamos del asunto del diagrama, relación a la relación entre máquina abstracta y máquina deseante, como entendía como máquina concreta. Eh, lo interesante, y que algo se menciona en el Meseta y que también se desarrolla, hay una cita en el texto de Rey Gracier, es que de algún modo la escritura es una especie como, o sea, el diagrama es una especie de escritura, pero no una escritura representativa, sino una escritura en lo real. Yo creo que ahí está la distinción que trata de establecer Germán Sierra. Hay hay por un lado cierto tipo de escritura que intenta registrar la realidad y otra escritura que es parte de ese mismo proceso de producción y reproducción de la realidad, al menos de la realidad que nosotros vivimos en este momento. Eh, Eso, básicamente, me gustaría como recalcar, Ok, destacarlo. pues invita a nuestros escuchas, a nuestros visitantes a que se sigan pasando por nuestra página, nuestras redes sociales. Y por supuesto, soy especialista en eso. Eh, bueno, con esto concluimos la discusión acerca de los textos que presentamos esta semana. La idea es continuar con este espacio, eh, seguir discutiendo semana a semana los textos que vamos publicando y obviamente invitarlos también a ustedes, tanto a que lean los textos como a que participen en la discusión, o sea en Instagram, acá en YouTube, o en los espacios que se vayan dando, también físicamente, presencialmente, qué sé yo. Así que eso, como siempre, los dejo invitados a revisar la página xeno.cl, donde están varios textos. Tenemos una sección a todo esto de xeno.cl en inglés, xeno.cl/en o en, no. Pero está ahí el enlace en la página. Y próximamente vamos a subir más textos ahí, por si acaso. Eh, ¿Qué más? Bueno, está el canal de YouTube, donde están algunas las entrevistas que hemos hecho, algunas sesiones como de discusión también que hemos hecho. Y también, bueno, vamos a seguir subiendo más videos ahí en el canal, también un poco la idea de poder eh, aprovechar más este espacio en YouTube para poder tener discusiones también más extensas, porque de momento, más que nada, hemos desarrollado actividades en Instagram y obviamente el formato es bastante más limitado.
Entonces, eso, los dejamos invitados a revisar la página, según.cl, el canal de YouTube, el Instagram, que igual ahí difundimos varias cosas. Y eso, ¿tienes algo que Sonaste como sacerdote finalizando su misa dominical. decir? Nunca he estado en una misa, bueno. Quizás, quizás. Pero bueno, sí, eso que dijo acá nuestro querido Edom. Entonces, pues ahí está la página y nos estamos viendo para la próxima. Ya. Eso.